Bueno, muy bien. Gracias a vos, Steve, por la invitación y también, bueno, a todos los hermanos por recibirme. En realidad me están recibiendo todos en su reunión, más allá de que la forma en que lo hacemos es particular porque no estamos acostumbrados, ¿verdad?, a tener reuniones así, pero es la reunión de su iglesia y estoy muy contento de poder participar, disfrutar el tiempo de comunión, eh, sabiendo además que es el Señor el que nos ha unido. Y es un motivo para alegrarnos y para disfrutar muchísimo de la comunión que el Señor nos ha regalado. Como decía Steve, sí, nos congregamos en la iglesia de Barros Blancos, aquí donde servimos al Señor hace unos cuantos años. Eh, nos han visitado algunos hermanos de Marcos Salcedo, hemos estado por allí también en algunas ocasiones, así eh, que nos conocemos. Nosotros también estamos teniendo las reuniones por Zoom. Cuando surgió todo este tema y dijimos, bueno, ¿qué hacemos en este momento? Pensamos en Zoom o algún otro medio y nos generó la duda si realmente lo íbamos a poder hacer, porque también tenemos muchas personas mayores en la congregación y decíamos, ¿qué pasará? ¿Se van a adaptar? ¿Van a aprender? Mi padre, que mencionaba Steve recién, tiene 80, siempre me acuerdo, me olvido, pero tiene 83, 84, 80, por ahí. Y también, decíamos, se adaptará a manejarse con Zoom, pero sí, la verdad que dijimos, vamos a probar, vamos a hacer una reunión y probamos. Y nos asombró gratamente ver que la gente se adaptó, costó algunos domingos, pero se adaptó y todavía nos mantenemos en esa modalidad porque, bueno, nuestro salón es chiquito, es bastante más chico que el de ustedes, entonces cabe poca gente. Eh, con el protocolo seríamos muy pocos los que podríamos entrar. Además, eso es lo que decía hoy, que tenemos muchas personas mayores. Y entre otras cosas, lo que no queremos hacer es retomar la presencialidad no cumpliendo con el protocolo. Eh, no ir a amontonarnos, sino ir viendo cómo van las cosas y en la medida bueno, que se den las posibilidades, hacerlo. Pero también esta modalidad nos ha dado otras posibilidades. Eh, por ejemplo, esto de grabar los mensajes, compartirlos, y los hermanos también en esta modalidad invitan a otros, que capaz que es más difícil que vayan a la iglesia, pero por ahí se conectan a Zoom y están escuchando el mensaje de la palabra, y eso sabemos que es una bendición porque la palabra de Dios es poderosa. También en el caso de algunas personas mayores que tienen a alguien que los asiste, algún nieto, algún hijo que está por allí conectándole la cámara y el audio, eh, y que lo tiene al lado, porque cuando quiere mutearse le pide ayuda muchas veces. Entonces, tenemos a alguien ahí que está como asistente, podemos decirlo, eh, pero también está escuchando la palabra, está recibiendo. Así que nos alegramos de eso, de que Dios nos ha abierto otras posibilidades. Y además el aprendizaje de lo que estamos recibiendo ahora es algo que nos va a quedar como herramienta, porque podemos volver al templo, seguir grabando los mensajes, seguir compartiéndolos, por ejemplo, ¿no? O que un hermano de otro lado nos esté compartiendo la palabra aún desde otro lado, desde otro país, incluso otra parte del mundo. Así que bueno, esto no nos detiene, aunque son tiempos complicados, pero vamos a pensar un poquito en estos tiempos y los quiero invitar a leer en Mateo, Evangelio de Mateo, capítulo 24, los primeros 14 versículos de este capítulo. Capítulo 24, versículos 1 al 14. Dice, Jesús salió del templo y mientras caminaba se le acercaron sus discípulos y le mostraron los edificios del templo. Pero él les dijo, ¿ven todo esto? Les aseguro que no quedará piedra sobre piedra, pues todo será derribado. Más tarde, estaba Jesús sentado en el monte de los olivos cuando llegaron los discípulos y le preguntaron en privado, ¿cuándo sucederá esto? ¿Y cuál será la señal de tu venida y el fin del mundo? Tengan cuidado de que nadie los engañe, les advirtió Jesús. Vendrán muchos que, usando mi nombre, dirán, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Ustedes oirán de guerras y de rumores de guerras, pero procuren no alarmarse. Es necesario que esto suceda, pero no será todavía el fin.
Se levantará nación contra nación y reino contra reino, habrá hambres y terremotos por todas partes. Todo esto será apenas el comienzo de los dolores. Entonces los entregarán a ustedes para que los persigan y los maten. Los odiarán todas las naciones por causa de mi nombre. En aquel tiempo muchos se apartarán de la fe, unos a otros se traicionarán y se odiarán, y surgirá un gran número de falsos profetas que engañarán a muchos. Habrá tanta maldad que el amor de muchos se enfriará, pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Y este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Bueno, hasta acá los versículos que les proponía leer, del 1 al 14. Nos encontramos con este capítulo que contiene uno de los discursos más importantes que encontramos en los evangelios. En este caso es el del Monte de los Olivos, y esto sucede después de que Jesús con sus discípulos está en el templo. En el capítulo anterior vemos un intercambio muy fuerte entre Jesús y los religiosos. Realmente esto lo vemos muy seguido en los evangelios, porque las enseñanzas de Jesús se oponen drásticamente, no necesariamente a las enseñanzas de los religiosos, sino a la forma de aplicar las cosas, a sus costumbres, y más que nada todo lo que añadían al mensaje de la palabra y todo lo que añadían a la fe, y sumado a, bueno, otras cosas que hacían y su hipocresía en el momento de liderar la vida espiritual de su pueblo, llevándolos directamente hacia una religiosidad y no a un conocimiento realmente espiritual de Dios, de su palabra, de lo que Dios quiere de cada uno de nosotros, y por supuesto alejándose totalmente de la esencia de cumplir la voluntad de Dios. Entonces Jesús tenía permanentemente confrontación con los religiosos. En el capítulo anterior leemos Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que se te envían. ¿Cuántas veces quise reunir a tus hijos como reúne la gallina a sus pollitos debajo de sus alas, pero no quisiste? Pues bien, la casa de ustedes se va a quedar abandonada. Les advierto que ya no volverán a verme hasta que digan, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y Jesús, al pensar en Jerusalén, en esa ciudad, en ese templo, lo hace con amor, pensando, realmente los amo, me gustaría que poder cuidarlos, pero se encontraba con personas rebeldes. Y salen de allí, salen del templo, y cuando después de que salen, viendo hacia atrás, los discípulos, dice la palabra que miraban los edificios del templo, y el edificio era algo atractivo, no era el templo original, sino una reconstrucción eh, que tenía mucho mármol, un mármol blanco que resplandecía con la luz del sol, que al momento de acercarse hacia allí o al irse, eh, era algo muy atractivo. Los discípulos miraban hacia allí, mostrando el templo, y Jesús le dijo, ¿ven todo esto? Les aseguro que no quedará piedra sobre piedra, pues todo será derribado. Es decir, lo que ven allí es el lugar, que era un lugar de referencia para el judío. Jesús le tiene que advertir en ese momento, acá no va a quedar nada. Y esto es algo que le llama mucho la atención a los discípulos, porque realmente era el lugar de referencia. Estaban acostumbrados que para adorar a Dios iban ahí. Y se juntaba gente, no solamente de Jerusalén, sino cuando había una ocasión especial, venía gente de todos lados. Y dicen que la población de Jerusalén en ese momento, cuando había una fiesta o algo así, se multiplicaba por 6. Había mucha gente. Era lo que en sus esquemas era el lugar de adoración. El culto era así, estar en el templo. Entonces el Señor les revela algo que a ellos les mueve bastante el piso. Este templo donde ustedes van a adorar
realmente será destruido. Yo pensaba, relacionado con nuestros tiempos, donde nosotros también tenemos nuestros esquemas de que, bueno, vamos al templo, al local, y tenemos nuestras reuniones en un cierto formato, antes de que pasara todo esto, ¿no? Eh, y, y estábamos acostumbrados a eso, ¿no? Y bueno, llegar, saludar a los hermanos, darle un abrazo, que también lo extrañamos mucho, el tiempo de alabanza allí con algún instrumento o sin instrumento, pero cantando en vivo e en directo, teniendo el mensaje de la palabra, ese tiempo apartado para la reunión cada fin de semana o entre semanas si es que tenemos reuniones, y bueno, traemos ese esquema, y eso no está mal, eso no está mal, está muy bien porque, bueno, por algo tenemos las iglesias, los templos. Acá le decía de nuestro local que es bastante chico, pero eh, donde se pueden tener varias actividades, y damos gracias a Dios por la visión de los hermanos que pensaron eh, qué bueno sería acá tener un testimonio, eh, tener un local, abrir una iglesia y predicar el mensaje de la palabra. Y gracias a eso, la iglesia sigue en marcha, sigue adelante y también sigue creciendo. Pero bueno, también los esquemas se nos cambiaron hoy en día. Y esto no es así, no podemos ir a reunirnos como antes, pero sin embargo, sabemos que Dios no habita en templos hechos de mano. No, nuestra fe no está puesta en, o no debería estar puesta, ¿verdad? Ni en el templo, ni en la liturgia, ni en la forma en que hacemos las cosas, sino que nuestra fe realmente debe estar puesta en Dios. Dios no habita en edificios, sino que habita en nuestros corazones porque el Señor lo ha querido así. Así que la iglesia somos nosotros, la iglesia va con nosotros, eh, y a su vez, cuando nos reunimos, también podemos disfrutar de la comunión aunque estemos en lugares diferentes, aunque sea un poco difícil de procesar. También algunas cosas que nos pasan en este tiempo es que a veces tenemos miedo de las cosas que suceden, ¿no? Las cosas que pasan a nuestro alrededor nos dan cierta inseguridad, pero el Señor nos llama a confiar y tenemos su palabra que nos revela cuál es su voluntad y nos revela también cuáles son sus planes. Y en este momento del pasaje que leímos, los discípulos quedan con ese, con esa inquietud en su corazón, y cuando van al Monte de los Olivos, se acercan al Señor y le empiezan a preguntar, pero esto que nos dijiste recién, del templo que va a ser destruido, ¿cuándo va a pasar? ¿Cómo va a pasar? ¿Cuánto falta para que pase esto del templo? ¿Y cuánto falta también eh, para tu regreso? Era algo muy difícil de procesar, difícil de entender. También tenemos que darnos cuenta que a los discípulos a veces les costaba un poquito entender cuando decimos, pero ¿cómo no entendían todavía? Claro, para nosotros es más fácil, en cierto sentido, entender esos acontecimientos porque como ya muchos de esos ya pasaron y ya tenemos una idea general de lo que Jesús enseñó, bueno, lo podemos entender un poquito mejor. Pero los discípulos estaban recibiendo un montón de información junta, eh, y esta noticia era como una noticia bomba, ¿no? El templo donde ustedes se van a adorar no va a quedar piedra sobre piedra. Entonces por allí estaba la incertidumbre de estos discípulos que se acercan al Señor para preguntarle cuándo va a pasar esto. Y el Señor empieza a revelar eh, cosas que van a pasar para que ellos sepan y no se extrañen, para que ellos sepan y no tengan miedo, para que cuando las cosas pasen, aún más confíen en el Señor. Y yo creo que el Señor también hoy en día nos está llamando a confiar, a saber que las cosas que pasan están también bajo su control, porque Dios tiene el control y tiene un plan para la iglesia y tiene un plan para cada uno de nosotros. Saliendo del templo, la pregunta de Jesús a los discípulos dice, ¿ven todo esto? ¿Observan todo lo que hay allí? Y creo que también esa pregunta es una pregunta que es una exhortación a los discípulos para ver las cosas que pasan, para estar atento a los acontecimientos que se van dando y para pensar
qué es lo que debe hacer cada uno de ellos frente a esos acontecimientos. Son tiempos difíciles donde Dios también creo que tiene un desafío para cada uno de nosotros, viendo las cosas que pasan a, a nuestro alrededor. Y sobre las cosas que van a pasar, Jesús les advierte. Y cuando Jesús advierte algo es porque es algo que es un peligro, que tenemos que saber que puede llegar a pasar, y especialmente para que no nos pase a nosotros. Las cosas que el Señor predice que van a pasar porque es su palabra y es así. Pero podemos también muchas veces evitar equivocarnos cuando entendemos las cosas que pasan y entendemos también qué es lo que quiere Dios en cada momento. Alguna de las cosas que advierte el Señor dice, cuidado con el engaño, porque va a haber gente que va a engañar a otros. Y la gravedad de esto es que muchas veces eh, va a ser usando el nombre de Jesús. Puede venir alguien con un mensaje súper extraño, queriendo engañarnos, con una doctrina rara, y seguramente si es muy rara, ya nos va a sonar una alerta y vamos a decir, no, esto esto no está de acuerdo a la palabra de Dios. Pero el problema es cuando el engaño es más sutil, cuando utilizando quizás el nombre de Dios, también usando la palabra, usando a veces nuestra terminología, las palabras que usamos habitualmente, o la forma en que hacemos las cosas pueden también engañarnos. Y sobre esto también tenemos una advertencia del Señor, en estar atentos para que nadie nos engañe. Y para que nadie nos engañe, lo que tenemos que hacer es confiar en la palabra de Dios. Tenemos la palabra de Dios, que es su verdad revelada, que es lo que Dios nos quiso decir, y cuando escuchamos algo por ahí que no nos convence, tenemos que ir a la palabra, porque es lo que Dios nos dejó. Además, también tenemos el Espíritu Santo, que es el que nos guía para poder entender lo que leemos, que a veces es difícil entender, eh, pero no estamos solos, además de que tenemos nuestros hermanos, nuestra congregación, gracias al Señor tenemos el Espíritu Santo y podemos buscar su guía, dejar que sea Él el que nos ayude a entender la palabra de Dios para que nadie nos engañe. Dice el Señor que muchos usando su nombre van a engañar, entonces tenemos que tener cuidado, más especialmente cuando se nombra a Dios, cuando se nombra al Señor, porque no necesariamente esto está de acuerdo a la palabra de Dios y a su voluntad. Segunda de Pedro 2.1 tenemos esta advertencia, pero se levantarán falsos profetas entre el pueblo, así como habrán también falsos maestros entre vosotros, los cuales encubiertamente introducirán herejías destructoras, negando incluso al Señor que los compró, trayendo sobre sí una destrucción repentina. Quiere decir que a veces los engaños pueden ser sutilezas, cosas muy sutiles, pero que pueden llegar a ser muy destructoras cuando se trata de esto, cuando se trata de un engaño. Así que prestar atención y buscar la palabra de Dios. Otros acontecimientos que nombra el Señor que irán a pasar, que serían guerras, guerras y rumores de guerra. Y lo que dice el Señor es, cuando esto pase, ustedes no se asusten porque todavía no será el fin. Y bueno, sabemos que han pasado muchas guerras, que la humanidad ha vivido momentos terribles, por ejemplo, con guerras mundiales, pero no fue el fin. O sea, el Señor, en su misericordia, nos ha dado más tiempo y tiene paciencia para con nosotros, da tiempo para que las personas se arrepientan. Entonces, todavía no es el fin. Pasan cosas, van a pasar cosas terribles, pero no tenemos que asustarnos. Dice el Señor, no se alarmen. Por un lado, saber que el Señor está con nosotros y que podemos confiar en Él. Salmo 91, versículos 3 y 4 dice, Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora, con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. Tenemos a nuestro Señor, que aunque pasen cosas tremendas a nuestro alrededor, podemos confiar en Él. Él nos librará de los peligros, como dice el Salmo, también de la peste destructora.
prendemos el televisor, vemos noticias terribles muchas veces, que tienen que ver con la enfermedad, pero también con otras cosas, pero los cristianos podemos confiar porque tenemos al Señor, que como Él le dijo a Jerusalén que quería tener, habría querido cubrirlos con mis alas, pero no quisieron. También el Señor tiene esa misma propuesta para nosotros. Sus alas están allí, en sentido figurado, obviamente, para cubrirnos, pero está en nosotros poder dejar que el Señor sea el que nos cuide. Y quizás esa etapa de las guerras podemos pensar que pasó, ¿no? Por las grandes guerras pasaron y ya no hay tantos levantamientos bélicos, pero sí las naciones vemos que nación contra nación, en otros términos, a veces con economía, hay otras guerras que se dan por ahí. Pero también hay guerras que se dan muchas veces, eh, que no son las guerras entre naciones, que son guerras a veces en el seno de las familias. Eh, y una de las cosas que ha hecho, que ha mostrado este tiempo de cuarentena, aunque no obligatorio en nuestro caso, pero que la gente ha estado más en su casa, es que proliferan los problemas familiares. Y probablemente no son problemas que se generaron ahora, son problemas que ya estaban. Pero ¿qué pasa? La gente está más tiempo junta y cuando los humanos estamos más tiempo juntos, más nos peleamos, ¿no? Entonces, este tiempo ha potenciado estos problemas familiares y entonces nos encontramos con problemas de violencia doméstica, gente deprimida, el índice de suicidios ha aumentado y esto nos hace pensar que hay guerras que están pasando muchas veces dentro de los propios hogares. Eh, si no es nuestro caso, si nuestro hogar es un hogar que el Señor es el que reina y está en paz, tenemos que ser agradecidos. Y no dejar de orar por aquellos que están pasando dificultad, pero cuando puede ser también nuestro caso, ¿no? Que aunque no haya guerras por allí, pero nuestra casa podría llegar a ser una guerra muchas veces por problemas que se dan, y también muchas veces llega a situaciones de violencia donde se pierde hasta la vida por esas guerras familiares. Entonces tenemos que confiar en el Señor también, tenemos que buscarlo y dejarnos que sea Él el que nos proteja. Dice el Señor que esos problemas serán también solo el comienzo, que también tendrían persecución, y sí que estos mismos apóstoles sufrieron la persecución en carne propia. Supieron lo que era ser perseguidos y dar su vida por ese mensaje del Evangelio que tenían en sus manos y que fueron los encargados de llevar a los que no conocían del Señor. Y hoy en día, en el lugar donde nosotros vivimos, podemos pensar que no tenemos esa persecución donde vienen a buscarnos a nuestra casa y por ser cristianos nos pudieran detener o nuestra vida corriera peligro. Realmente no tenemos esas situaciones acá, pero no quiere decir que en el mundo no esté pasando. Pero también una cosa que podemos observar y que debemos observar es que esa persecución muchas veces es mucho más sutil. Cuando se ataca lo que es el fundamento de nuestra enseñanza, cuando se ataca a la palabra de Dios, cuando se ataca a lo que creemos, cuando quizás decir que sos cristiano es un motivo para que se rían o se burlen de vos, o piensen que sos una persona antigua, retrógrada, que está fuera de época. Esa persecución que es más sutil, que está más encubierta y que está a su vez más generalizada y aceptada, es la persecución que tenemos ahora. Y una persecución ante la cual debemos a su vez fortalecernos cada vez más. ¿Cómo nos fortalecemos también para enfrentar esta persecución? Bueno, por supuesto que es estando cerca del Señor, nutriéndonos de la palabra, que es la verdad, y que en la palabra es que tenemos que estar firmes, sabiendo qué es lo que quiere el Señor de cada uno de nosotros y qué es lo que nos ha dejado el Señor en su palabra. Entonces es un tiempo donde también el Señor nos llama a estar firmes. Es una advertencia que creo que también aplica perfectamente a nosotros. El Señor sigue diciendo cosas que pasarán. Y estas cosas que el Señor empieza a decir son cosas que quizás podrían tocarnos un poquito más. Dice que
muchos también tropezarán, muchos se apartarán. Y también es algo que nos toca vivir. Primero porque es algo que vemos y que observamos. Y pasa, de que mucha gente parece que viene bien, parece que está firme. Pensamos que es alguien que, que está firme en los caminos del Señor y de repente esa persona tropieza y se aparta. ¿Sí? Sabemos que estamos en un tiempo donde también hay eh, muchas tentaciones, eh, muchas formas también muchas formas de pecado, muchas formas de hacer cosas que a Dios no le agradan. Entonces también tenemos que pensar de que el Señor también espera que estemos firmes. Sobre estos tiempos, el Señor advierte que muchos se van a apartar. Primero, debemos estar atentos y velar para que no nos pase, pero a su vez estar atentos con los que tenemos alrededor y pensar en nuestros hermanos. Nosotros estamos separados físicamente porque no nos congregamos en un templo hoy en día, pero tenemos otros medios para congregarnos, sí, por supuesto, Zoom, por ejemplo, pero también para estar en contacto con los hermanos. Tenemos muchas herramientas, tenemos los teléfonos, internet, que podemos estar en contacto, preocuparnos, ocuparnos, dar una palabra de aliento y mucho más en estos tiempos que nos toca vivir. Así que también tenemos que estar atentos, atentos a lo que pasa a nuestro alrededor y también orar por aquellos eh, que tropiezan y se apartan. Dice que el Señor advierte también que muchos se traicionarán y se odiarán. Eh, entonces, ¿qué es lo que pasa? En este tiempo también que muchos van a traicionar, van a hacer lo opuesto a lo que decían, y eso a su vez va a generar odio. Porque, ¿qué pasa? Cuando vos tenés tu confianza puesta en alguien y esa persona te falla, entonces se genera también un rencor en tu corazón. Cuando hay odio, cuando hay falta de perdón. Y entre nosotros va a haber muchos problemas y vamos a encontrarnos con gente que nos va a traicionar. ¿Por qué? Porque confiamos, porque creemos, porque en definitiva tenemos que creer. Y esto es muy duro cuando la persona que te traiciona es una persona que quizás es cercana, cuando a veces es un pariente, alguien en el que tenés depositada tu confianza y te traiciona. Eh, pero lo que no tenemos que dejar es que eso no lo vamos a poder evitar, pero que esa traición no genere un odio, porque el odio se genera cuando hay falta de perdón y Dios quiere que haya perdón en nuestra vida. La advertencia del Señor es muchos se van a traicionar. El versículo 12, y quiero que pensemos, aunque ya usé bastante tiempo, quiero ir rápido con esto, dice que por tanta maldad el amor de muchos se enfriará. Y esto probablemente es una de las cosas más graves que nos puede pasar en este tiempo particular donde nos toca vivir. Es una de las cosas más terribles que le puede pasar a la iglesia. Que el amor se enfríe, que no haya amor entre nosotros, que no haya amor en los cristianos. El ser humano necesita amor para vivir. Nosotros sabemos que un bebé, por ejemplo, un bebé necesita alimentarse, que lo cuiden, que lo abriguen, pero también necesita amor. Y un bebé sin amor se muere, no puede vivir. Sin recibir afecto, el ser humano no puede vivir. Y fuimos diseñados por Dios para amarnos, para recibir amor y especialmente para amar a Dios. Primera de Juan 4:16 dice, y nosotros hemos llegado a saber y creer que Dios nos ama. Dios es amor, el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. El principio de la fe es conocer a Dios y conocer el amor de Dios. Cuando conocemos a Cristo, entendemos que Él nos amó al punto de que dio su vida por nosotros para librarnos de la condenación del pecado. Y es un amor que no terminamos de entender, es lo que recordamos hace unos minutos en la cena, como oraban los hermanos, pensando en ese momento donde el Señor lo entregó todo por nosotros, ese amor que nos conmueve, ese amor que está en nosotros,
cuando conocemos al Señor, pero qué triste es cuando, si el amor, si nuestro amor se llega a enfriar. Eh, ese amor que Dios puso en nosotros se enfría en nuestra vida. Y esto puede llegar a pasar. Es la advertencia del Señor. En este tiempo el amor de muchos se va a enfriar. Pensaba y esto lo habíamos conversado en nuestra iglesia hace poquito, en la carta, en Apocalipsis, en la carta de la Odisea, cuando habla de las obras de esa iglesia, dice: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio, ni frío ni caliente te vomitaré de mi boca. Y hemos estado hablando de esto, de que dice la palabra que en los últimos tiempos el amor de muchos se enfriará, ¿no? Pero por otro lado tenemos una advertencia por allí de que en contra de la tibieza, ¿no? Entonces, justo lo hablamos, ¿qué es peor, estar frío o estar tibio? Porque si estás tibio, entonces no estás tan frío. Eh, y, y habíamos buscado, tengo la definición de enfriar. Dice, el Señor advertía: el amor de muchos se enfriará. Enfriar, dice la definición de diccionario, es poner o hacer que algo poner o hacer que se ponga frío algo. Y lo segundo es entibiar los afectos, templar la fuerza y el ardor de las pasiones. Entonces, el enfriar no es necesariamente que algo se ponga frío de golpe. Y no pasa así. No pasa que el amor se enfría de golpe o que las personas cambian de un momento a otro. Enfriar es un proceso. Entonces, si tu amor está en ese punto caliente donde la pasión por Cristo está en un punto alto, porque estamos con mucha fuerza, hemos conocido al Señor, tenemos todos entusiasmo, no va a pasar a frío de golpe, pero hay un proceso en el que puedes entrar, un proceso de enfriamiento espiritual que el Señor advierte para estos últimos tiempos, donde cuando algo caliente se empieza a enfriar, en realidad lo primero que pasa es a estar tibio. O sea, no pasa de caliente a frío, ¿no? Eh, Salvo que esto se haga con una máquina, por ejemplo, no sé, una pasteurización, algo así. No pasa de caliente a frío. Cuando algo está caliente y se enfría, pasa por tibio. Y el primer estado en el que tenemos es ese estado que el Señor advierte en Apocalipsis de tibieza, ¿no? Cuando ni para un lado ni para el otro, cuando no es ni frío ni caliente. Entonces, ese es el peligro de enfriarse también. Entrar en esta tibieza donde nos acostumbramos a las cosas y nos acostumbramos a lo light, a lo liviano, y aplicamos también un cristianismo liviano. Nuestro amor se va enfriando. Y es también una advertencia que nos hace el Señor. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículos 6 y 7, el consejo a Timoteo ahí es: por eso te recomiendo que avives la llama del don de Dios que recibiste cuando te impuse las manos. Pues Dios no nos ha dado un espíritu de timidez, sino de poder, de amor y de dominio propio. Estamos en algunos días de humedad, no hace tanto frío, pero estamos en invierno y sabemos que si tenés una estufita con unas astillas, qué lindo es que el fuego esté intenso y ponerte medianamente cerca y recibir ese calor, ¿no? Pero cuando se empieza a apagar, lo querés avivar, querés ponerle algo más, porque necesitas que ese fuego siga generando ese calor que te dé, que te haga sentir abrigado, que te haga sentir bien. Pero también cuando se empieza a enfriar, o sea, se empieza a entibiar, entonces ya no sirve para lo que, para lo que prendiste la estufa, ¿no? Y el Señor también nos dice a los cristianos hoy, a pesar de que tenemos esa advertencia de parte del Señor de que muchos se enfriarán, esto va a pasar, y lo vemos y pasa, y en muchos casos no lo podemos evitar, pero sí podemos evitar y sí podemos velar, porque el fuego de nuestro corazón, el calor del amor que hay en nosotros, en cada uno de nosotros,
no se enfríe, porque además también es una responsabilidad frente al Señor. Algunos síntomas nada más para terminar, ya me fui bastante largo, perdón, acerca de enfriarse espiritualmente, es, por ejemplo, amistad con el mundo. Sabemos que la amistad con el mundo no es de Dios, no podemos ser amigos del mundo y amigos de Dios al mismo tiempo. Podemos tener esa tendencia a adaptarnos, a moldarnos, a sentirnos tan cómodos en el mundo que también nos estamos enfriando y alejando del Señor. Otra es pérdida de valores espirituales. Pablo en Filipenses allí dice que las cosas que para él eran ganancia, que eran importantes, las estima como basura, porque ahora conoce algo diferente que es Cristo, ¿no? Que también pensemos que hay cosas que hay que dejar de lado porque Dios no quiere nuestra vida y que podamos que nuestra ganancia sea realmente seguir a Cristo. También otro de los síntomas que pueden ser de enfriamiento es cansancio. A veces nos cansamos de las cosas, a veces bueno, hay cansancio físico, hay cansancio mental, hay cansancio emocional, porque queremos batallar y a veces no vemos los resultados. Sentimos que quizás las personas que están a nuestro alrededor no nos hacen tanto caso, ¿sí? Y cuando nos cansamos de las cosas, la invitación del Señor es, vengan a mí todos los que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Mateo 11:28. Entonces, si hay algo en nuestra vida que nos hace sentir que nos enfriamos, tenemos que ir al Señor para buscarlo, para que Él renueve nuestras fuerzas y podamos seguir adelante, seguir firmes en este tiempo especial que nos toca vivir, donde el Señor espera de nosotros que podamos seguir sirviéndole, que podamos darle lo mejor de nuestras vidas, que haya mucho calor, mucho amor. Quizás de las cosas más difíciles que para el cristiano es permanecer, ¿no? Es mantenerse al correr del tiempo, porque dificultades va a haber y vamos a seguir teniendo. La advertencia del Señor para sus discípulos era, miren, no se asusten porque vienen cosas terribles, pero hay que seguir adelante. También en este tiempo, la exhortación del Señor para nosotros es, pasan cosas terribles, siguen pasando, seguirán pasando, pero Dios sigue contando con nosotros. El final del pasaje que leímos habla de que el Evangelio del Señor será predicado hasta el fin de los tiempos. Y ahí eso está en nuestras manos, al menos hasta que el Señor venga a buscarnos. Así que esa también es nuestra gran comisión que tenemos que seguir adelante. Las advertencias del Señor sobre los últimos tiempos tienen mucho que ver con los tiempos que nos toca vivir, tienen mucho que ver también con nuestras iglesias, que también tiene que ver con individualmente cómo está nuestro corazón en el Señor. Que el Señor nos encuentre firmes, que el Señor no nos encuentre fríos, que podamos realmente agradar al Señor con nuestras vidas. Gracias por el tiempo, disculpen que me extendí un poquito más de lo que había pensado.